Bueno, bueno, mi nombre es Julieta Salvatierra, yo soy Marketing Manager en POU. Como dice bien en la presentación, somos una empresa de tecnología que desarrolla productos enfocados a ayudar a las empresas a poder mejorar o escalar en su negocio y permite brindar no solamente herramientas digitales, sino conocimiento más técnico y también de negocios para que para todas las marcas con las que trabajamos puedan conocer nuevas técnicas y nuevas mejoras de cómo poder generar día a día mejoras en todo lo que son ingresos, pero no solamente ingresos, sino también operaciones y diferentes tipos de administraciones que optimizan el tiempo de cada uno de los equipos. Em, Voy a dejar el equipo de diseño a que se presente y que ya pueda arrancar con la presentación de este webinar. Ok, bueno, gracias Juli. Bueno, paso de pantalla. Nos presentamos. Mi nombre es Mercedes Toroff, yo estoy a cargo del equipo de diseño dentro de POU, y me acompaña Mica también. Hola a todos. Mica, ¿querés presentarte brevemente si querés? Bueno, yo sí me llamo Micaela Morgan, soy parte del equipo de diseño con Mer, y estuvimos armando esta capacitación. Buenísimo. Bueno, juntos vamos a ver una breve capacitación sobre Mobile First. Vamos a ver por qué es tan relevante poder verlo y sobre todo enfocado al e-commerce. Así que bueno, ahora sí, sin más preámbulo, arrancamos. Bueno, el primer interrogante que nos surge es un poco qué es Mobile First. Perdón, antes de arrancar, si tienen dudas o algo y quieren interrumpir en el medio, lo pueden hacer, siéntanse libres de abrir micrófono y preguntar lo que quieran. Bueno, ¿qué es Mobile First? Acá tenemos un poco una definición de qué se trata esto. Como dice acá, es un principio de mejora progresiva en donde se diseña primero en mobile para luego poder adaptar a los otros dispositivos. Y esto es entendiendo de que hoy en día los usuarios van a navegar muchísimo más nuestras aplicaciones o nuestras webs en este dispositivo y por eso darle tanto protagonismo a esto, ¿no? Como dice acá, hoy en día el uso de los celulares supera por muchísimo a las computadoras y las personas usuarias usan el celular para hacer todo tipo desde hacer, no sé, sacar turnos para el médico, contestar mails, hasta comprar online también, ¿no? Entonces, acá tenemos como un breve benchmark de los clientes de POU, de cuántas sesiones se inician desde mobile versus de desktop. Vemos cómo mobile tiene muchísimo protagonismo y por eso enfocarnos en diseñar para este dispositivo. Porque si empezamos a diseñar desde desktop, le estamos diseñando al 13% de los usuarios que van a entrar a nuestro sitio. En cambio, si empezamos a pensarlo, el diseño desde mobile, vamos a estar diseñando para la mayoría de los usuarios que entran. Primero, unos beneficios de diseñar primero para este dispositivo. Por un lado, vamos a ayudar a mejorar la experiencia de usuario. Si nos aseguramos de que en todas las resoluciones, en todos los dispositivos, se vea correctamente la información que queremos brindar. También ofrecer la información justa, ¿no? Si entro desde mobile, posiblemente quiera encontrar rápido la información, o si quiero, no sé, comprar, acceder rápido a los productos y eliminar toda la información que decora o es innecesaria en un sitio. También ayudar a disminuir un poco la tasa de rebote. Si entro a un sitio desde mi celular y no está adaptado correctamente a este dispositivo, posiblemente me termine yendo muy rápido del sitio y no lo navegue, y eso hace que aumente la tasa de rebote. Por eso, si empezamos a diseñar desde mobile, vamos a colaborar a este KPI. Y por último, también ayudar en el posicionamiento SEO. Como dice acá, uno de los factores que Google tiene en cuenta para otorgar mejor posición en la web es si está adaptada realmente a mobile y si se ve bien acá. Así que ese es otro punto muy importante para esto. Ahora bien, tal vez escucharon hablar de responsive.
que se relaciona con este mundo de adaptar a mobile, pero bueno, ¿cuál es la diferencia entre mobile first y responsive? Acá la tenemos. El diseño responsive lo que hace es diseñar primero para desktop y después adaptar a mobile. Acá vemos un poco lo que sucede, ¿no? Como en este tamaño de dispositivo podemos poner muchísima más información, entonces, no sé, si lo pensamos, por ejemplo, en un banner de una promoción en un e-commerce, tal vez pongo muchísima información, imagen, texto, no sé, cuotas, envíos, como un montón de texto que cuando lo quiero adaptar al tamaño más pequeño se me termina desbordando toda esa información y tal vez pasen dos cosas, o voy a tener que borrar cosas, o me va a quedar todo muy chiquitito. Y Mobile First lo que intenta hacer es esto, ¿no? De diseñar primero para este dispositivo, donde pongo toda la información que necesito, y después sí adapto a otros dispositivos, que tal vez puedo ahí sí llenar con más información, pero me aseguro que lo principal sí o sí está para los celulares. Ahora, si pensamos en qué contexto una persona va a estar interactuando en nuestro e-commerce, tal vez uno piensa como la expectativa de una persona en su computadora, tranquila, en su casa, como entrando al e-commerce, navegándolo, queriendo comprar algo, y la realidad posiblemente sea muy distinta a lo que nos imaginamos, sea más caótica y con muchísimo menos atención de lo que nosotros pensamos que puede estar este usuario a la hora de interactuar en nuestro sitio. Tal vez sea más parecido a esto, ¿no? Como estás en el colectivo y entraste justo, estabas en Instagram, te apareció una publicidad de una página, entraste, empezaste a armar un carrito, pero estás colgado en el colectivo, o estás en la sala de espera, o estás cuidando a tus hijos, o estás caminando en la calle, o en un supermercado, o estás por dormir y estás viendo un rato el celular. Entonces también pensar que nuestra persona usuaria posiblemente no está con toda la atención como imaginamos en esta situación, sino que es mucho más caótico, y pensar también cómo diseñar para este escenario, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué tips tenemos para diseñar para estos posibles contextos? El primero es determinar cuál es la información esencial que tenemos que comunicar sí o sí. Después, conseguir una carga muy rápida en nuestro sitio. Esto cuando exportamos los banners para la home, por ejemplo, que sean muy livianos para que el peso sea razonable. Y si estoy en esta situación y estoy con 3G, por ejemplo, que me cargue muy rápido el sitio y realmente lo pueda navegar, y si no, me va a terminar yendo si me tarda en cargar. También diseñar una web llamativa, que sea intuitiva y que sea fácil de usar. Y bueno, por supuesto, tener presente el tamaño que tiene en mobile comparado con desktop, que es muchísimo más reducido, y cómo vamos a administrar el espacio para poder mostrar lo importante en este dispositivo. Uno de los elementos que es muy importante, sobre todo en los e-commerce, son los call to action o los botones. Y al momento de diseñar, ¿qué tenemos que tener en cuenta para hacer call to action amigables para mobile? Primero, que sean precisos, es decir, que el texto que pongamos sea súper claro de qué acción va a pasar si yo cliqueo ese botón. Por ejemplo, no sé, si estoy en una ficha de producto, estoy por comprar algo, que sea un botón claro como agregar al carrito, y no tal vez uno como lo quiero, que no sabes bien si lo estás agregando a favoritos o realmente lo estás agregando al carrito. Eso es importante. También que sean localizables, es decir, que sean fáciles de identificar dentro de la página, que no me lo confunda con un icono o simplemente con un texto, que realmente entienda que es un botón eso. Y bueno, también que sean fáciles de interpretar, ¿no? Que entienda si ese botón está habilitado o está deshabilitado. Por ejemplo, no sé si estoy esto mismo, ¿no? En una ficha de producto y todavía no elegí el talle, tal vez está deshabilitado, entonces mostrar también esos estados para que sea fácil de entender. Acá un pequeño ejercicio como para empezar a entender un poco cómo funcionan los botones mobile. Entonces tenemos estos dos casos y entender un poco cuál es un call to action correcto y cuál no, y por qué. No sé si alguno quiere abrir el micrófono y compartir cuál le parece que es más correcto y
y si se le ocurre por qué. Bueno, voy yo. Creo que Gracias, Juli. Creo que en base a lo que fuiste mencionando, iría por la opción de Mango, Ujú. porque está mucho más claro el botón donde está ubicado, o sea, como que a simple vista se lo ve, es más grande, es más clara la letra. En cambio, en el otro banner pasa un poco que se ve muy, muy chiquito y a simple vista no termina de quedar claro que es un botón. Perfecto. Sí, acá vamos a ver un poco como la explicación tal vez de por qué recomendamos tener un botón posiblemente centrado, más protagonista, que no se distraiga con el resto de los elementos. También tenemos en cuenta el tamaño, ¿no? Como este tamaño se entiende como un botón, tal vez este queda muy chiquito y a la izquierda, entonces, perdón, a la derecha, entonces es difícil de identificar que eso es un botón que me está llamando. Eh, y por último, también el tema del tamaño, ¿no? Que sea fácil de interactuar, que el dedo realmente lo pueda cliquear y no termine cliqueando otras cosas porque tiene un tamaño muy chiquito. Eh, Algunas buenas prácticas a la hora de diseñar botones, por un lado es importante que hay formas que nosotros relacionamos con botones, ¿no? Estas de la izquierda, como con bordes redondeados o con bordes un poco redondeados o muy rectos, son más las formas que asimilamos con un botón. De repente, si empezamos a usar formas muy distintas, puede empezar a confundirse si eso es un botón o es otra cosa, si es una decoración o otra cosa en un banner. Por eso siempre como quedarnos con lo que el usuario reconoce fácilmente. Eh, por otro lado, que a lo largo de toda la web se mantenga un sistema de botones claros, no sé si siempre para avanzar en la compra el botón es azul o el botón es verde, por ejemplo, un color muy llamativo, entonces el usuario fácilmente va a reconocer que si cliquea ahí va a ir avanzando. De repente hay webs que vemos que sucede esto, que tenemos como distintos colores, distintas formas, distintos saltos, y eso es como que puede generar confusión y no entender bien dónde están realmente los botones. Y esto también es algo importante, que los botones, sobre todo para mobile, tengan un mínimo de 45 píxeles de alto. Después el ancho va a ser distinto dependiendo de la cantidad de palabras que haya en el botón, pero sí es importante que respetemos este alto. Bueno, acá otro pequeño, ya teniendo en cuenta esto que vimos, por qué podemos decir que alguno es mejor o peor call to action acá en este ejemplo. No sé si alguien quiere responder. No me obliguen a ir de nuevo. Gracias, Juli, por ser mi colaboradora. Eh, Yo puedo proponer si Eva, quieren. dale. Gracias, Miru. Siento que la segunda imagen que estamos viendo tiene las piezas muy superpuestas, no hay como un botón ahí abajo que no se llega a leer bien. Yo elegiría la primera opción. Bien, súper. Gracias, Es Miru. como muy claro. Bien, perfecto. Acá está lo que mencionaba Milu, ¿no? Que en la segunda opción tenemos como muy bajo contraste entre el fondo medio marrón y la tipografía roja, entonces es poco reconocible que ahí hay un botón. De hecho, también no tiene ningún recuadro ni nada que me indique, o un subrayado por lo menos que me indique que eso también es un botón, que si cliqueo ahí va a pasar algo. Y tal vez también el boarding no es tan claro, ¿no? Dice, quiero ver, termina de entender si allí, si cliqueo, voy a ver más productos o qué. Entonces siempre asegurarnos de que la palabra sea súper clara y que no vaya a suceder algo que el usuario no esperaba. Y bueno, también el tamaño, ¿no? Este termina quedando un poco chico. Y este es como mucho más claro, más pregnante. La mirada sí o sí se te va ahí porque todo es tan clarito y ese negro tan fuerte hace que contraste y realmente parezca un botón. También hay un tema en cuanto al orden y la ubicación. Por lo general se espera encontrar un botón al final y a la derecha. Si lo ponemos en medio va a ser más difícil de identificar. Entonces también es importante
tener en cuenta esto, el lugar. Esto que decíamos, ¿no? De que sea clara la acción que voy a realizar. Si me pregunta, ¿deseas cerrar la sesión? Si pongo cerrar sesión, está clarísimo que estoy cerrando la sesión. De repente hay veces que el mensaje es poco claro, entonces dice, ¿deseas cerrar la sesión, salir o cerrar? Como no entiendo bien cuál de las dos acciones va a ser lo que realmente estoy esperando hacer, entonces eso tenerlo en cuenta. Otra cosa importante es el contraste y la accesibilidad que van a tener. Entonces acá vemos como en el primer ejemplo contrasta bien un negro contra un blanco y se lee fácilmente, y acá tenemos un gris muy oscuro con la tipografía negra que casi no se lee, entonces eso también puede ser un problema, ¿no? Si hay un botón pero que es casi invisible, va a ser difícil de identificar. Acá les dejamos esta página que está muy buena, que vos podés poner los dos colores que tenés y te indica si aprueba o no aprueba la accesibilidad, es decir, si contrasta o no bien. Entonces acá, por ejemplo, si ponemos este negro o este gris oscuro, nos va a dar desaprobado. Eso siempre que hacemos un banner lo podemos probar, sobre todo son colores que me da duda si realmente contrasta bien o no, se puede probar. También usar jerarquías de los botones, ¿no? Tenemos distintos botones, como son primarios, secundarios o terciarios, y eso también ponerlos en práctica, ¿no? Si lo que estoy buscando es que el usuario se suscriba, voy a usar el botón primario para la acción de confirmar, y el de no gracias posiblemente lo ponga como un botón mucho más secundario. En cambio, si le doy como la misma acción, o sea, dos acciones iguales, posiblemente traiga confusión. Bien. Bueno, esto que hablábamos, de que hay distintas jerarquías, está bueno tener en claro cuáles son todos estos botones que se van a estar usando en la web, y cuáles son los más importantes, cuáles van a ser más secundarios, y cuáles van a ser para acciones más terciarias. También otra recomendación es usar siempre los botones en HTML para asegurarnos de que tengan una acción, por ejemplo, si me paro arriba o qué pasa, o si lo acciono, si hace alguna animación. Entonces eso, tratar de no usarlos en la imagen y sí usar los botones HTML. También cuando armemos banners para una home, por ejemplo, está bueno que tengamos en cuenta la ubicación de este botón y que siempre contraste bien con el fondo de la imagen que estamos poniendo. Posiblemente vamos a tener que ir variando el color del fondo, del botón, como acá que si lo ponía en blanco no se iba a ver, por eso tenemos que cambiarle el color. Y también la ubicación para que no me tape la imagen y realmente se vea el texto y el call to action. En cuanto a los textos, también, como tenemos tan poco espacio en mobile, una acción que está buena es priorizar qué contenido realmente es importante que se vea, para que no quede todo empastado y no se termine leyendo, sobre todo cuando son acciones. Tenemos acá en este ejemplo que es un beneficio a lo que se está dando y termina pareciendo un legal que querés que no se lea, ¿no? Acá si lo hubiesen puesto, no sé, en blanco, mucho más grande, centrado, tal vez se lee mejor este beneficio de cuotas sin interés o envío gratis, y acá en negro tan chiquito ahí abajo que no contrasta bien, se termina perdiendo un beneficio que puede llegar a accionar la compra. Acá también vemos esto, ¿no? Como posiblemente estos son banners que se pensaron primero para desktop y en una computadora tal vez se ve bien este descuento, pero en mobile termina viendo tan chiquito que se pierde cuál es el beneficio. Acá también les dejamos de Material Design, que es una guía que tiene Google, que nos presenta cuáles son los tamaños recomendados, y para mobile siempre tener en cuenta que 12 puntos es como lo más chiquito que podemos usar si queremos que se lea un texto, ¿no? Entonces asegurarnos de que todos los textos realmente se lean. Y vamos a ver algunos tips para diseñar pensando en mobile en las distintas partes de un e-commerce. Así que dejo a Mika, que nos va a presentar esta parte.
Sí, bueno, acá dejamos algunos ejemplos y algunos tips en base a todo lo que vimos y cómo aplicamos en cosas que creemos que no están bien del todo resueltas. En el primer ejemplo, esto que marcó bastante Mer de contemplar siempre la instancia de mobile. El primer ejemplo termina siendo un híbrido entre tal vez una web que está pensada para desk, para escritorio y no está aplicada bien en mobile, y entonces sí vemos el descuento grande en el banner principal, por ejemplo, pero todo lo que acompaña, que puede ser el descuento, puede ser en qué aplica o qué días, no se termina de leer. En el segundo ejemplo, un poco lo que hablábamos de los CTA y los tamaños recomendados y lo mismo mantener un poco el sistema. En este caso, por ejemplo, los CTA, los botones sí mantienen un color, pero los tamaños varían, los de arriba son más grandes, se leen mejor, los de abajo casi son imperceptibles. Y en el último tip, lo que recomendamos siempre es que una vez que las piezas estén listas, siempre corroborar que se vean y se lean de manera correcta, porque hay veces que cuando uno diseña una pieza, la pieza se ve perfecta, pero siempre encontramos alguna manera de ajustar o corregir algún texto o algún tamaño. Otra cosa a tener en cuenta, bastante como un tip importante, es la longitud de la web cuando hablamos de mobile, porque como sabemos, cuanto más larga sea la web, corremos más riesgos de que la persona usuaria no termine de recorrerla nunca. Entonces traemos como algo a destacar o algo bueno el uso de carruseles o slides que pueden ayudar un poco a que aún así podamos mostrar varios productos, pero la web no sea tan extensa. Acá tenemos un ejemplo de estos carruseles o por intuición, porque el producto está cortado y se ve un poco el principio del producto que sigue, o porque está acompañado de las flechitas o los iconos que dan a entender a la persona usuaria que puede ir hacia el costado. De esta manera se muestran un montón de productos, un montón de artículos de la web, y al lado mostramos la versión de esto mismo, pero en escritorio, donde sí un producto se ve al lado del otro. Otro tip importante es el tema de los pop-ups. Tenemos que asegurarnos que sean fáciles para interactuar, pero también para cerrar. El pop-up lo que tiene es ese mensaje que aparece bastante llamativo, que queremos que la persona lo lea, pero no queremos que interrumpa la navegación de la web. Entonces traemos algunos ejemplos, por ejemplo el primero, donde se lee súper bien, está ubicado en la parte inferior de la web, que lo podemos ver, podemos interactuar, lo podemos cerrar con facilidad, pero también podemos leer el banner principal, tenemos acceso al botón si quisiéramos interactuar con el botón y no nos perjudica a la hora de navegar la web. Lo mismo en los otros ejemplos. Sí, pasa. Y por último traemos como elemento la tabla de detalles, que es un elemento bastante importante y que el usuario tiene que poder interactuar y tiene que poder llegar a esa información de manera cómoda, y también apoyarnos en desplegables o en diferentes herramientas que nos ayuden a contar una información que es muy cruda, que es muy pesada, que es muy importante para el usuario de una manera un poco más llamativa, interactiva, y que también sea algo fácil de entender. Entonces, primero mostramos un ejemplo donde hay una tabla de detalles que no está pensada para mobile, está pensada para escritorio y no está adaptada, y es muy difícil de leerla, y después traemos algunos ejemplos de, por ejemplo, podemos acompañar ese texto que es complejo con alguna ilustración que ayude a entender un poco mejor de qué estamos hablando. Podemos codificar la información o usar jerarquías, entonces no necesariamente vamos a poner siempre textos largos, sino que con iconografías o con alguna sigla podemos darnos a entender. Y otro uso que está bastante bueno para las tablas de detalles, que aunque aparezca así la información más cruda con número y demás, poder acompañar esa tabla con un video donde haya un modelo que explique bien cómo tomarse una medida, o dónde colocar la cinta métrica, o de qué manera, y demás. Perfecto, gracias, Mica. ¿Hasta acá alguna duda, algo que quieran comentar? Estamos bien. No, por ahora no, Mar. De mi lado no. Venimos Ok. bien, claro. Bueno, bárbaro. Bueno, esperamos que les haya sido útil este breve acercamiento a lo que es el mundo de Mobile First. Acá le paso la palabra a Juli.
Bueno, como decía Mar, espero que les haya gustado, les haya interesado el webinar. Obviamente que se puede conocer aún muchísimo más. Esta era una primera aproximación, bien utilizado el término, para que entiendan, para que conozcan y para que empiecen a darle quizá un valor más importante a todo lo que es mobile, porque nos impacta directamente en todo lo que es interés o trabajo del usuario dentro de nuestro sitio. Nosotros tal vez al principio no lo veíamos tan así, y eso es lo que directamente afecta a la venta, ¿no? Donde uno quiere mejorar en la experiencia de usuario. Acá le dejamos los datos de nuestro equipo comercial para que se puedan contactar con ellos en el caso de querer conocer más sobre nuestros servicios o sobre nuestros productos, o simplemente sobre qué hace POU y cómo poder comenzar a trabajar con nosotros. Y también pueden escanear si quieren el QR y con eso se contactan directamente al landing de registro. Les cuento que dentro de 10 días vamos a tener otro webinar que va a estar enfocado a todo lo que es KPIs, va a tener que ver más con e-commerce, no tanto específicamente con diseño, pero igualmente van a estar invitados, les va a llegar la invitación para ver si les interesa y se pueden sumar, y siempre serán bienvenidos. Muchas gracias por participar.